La psicología del ganador es una actitud transformada en acción. La premisa básica para todo este programa se basa en la encuesta que hemos llevado a cabo sobre los ganadores más importantes y los líderes que han obtenido los mayores logros a cada paso de sus vidas. En el trabajo, los negocios, la industria, el gobierno. Con estudios sobre los atletas olímpicos del Super Bowl y superestrellas intelectuales y físicas como los astronautas del Apolo, entre los cuales parece haber cualidades claramente identificables que pueden aprenderse, ya que estos ganadores muestran tener en común cualidades que los hacen tan exitosos. Este mensaje está en la primera actitud ganadora dentro de la autoexpectativa positiva. La autoexpectativa positiva es la primera cualidad que se identifica más superficialmente en un ser humano ganador y con logros. La autoexpectativa positiva es un optimismo puro y simple, o el entusiasmo para todo lo que haces. El optimismo consiste en esperar resultados óptimos de tus propias acciones. El tema de este mensaje es que los ganadores esperan ganar de antemano. Nunca ha habido un ganador que no esperara ganar de antemano. Los ganadores entienden que la vida es el cumplimiento de una profecía propia. Y ellos saben que a la larga siempre logran lo que se proponen. Los ganadores aceptan la creencia de que al tener una esperanza y una fe profunda e indestructible, forjadas en una actitud fundamental de autoexpectativa positiva, es la primavera desde donde emerge toda la energía motivadora y creativa. Y la idea de que la fe conquista todo se ha verificado desde los tiempos bíblicos hasta las historias médicas de hoy en día y los cuentos de harapos a riquezas. Nosotros leemos diariamente los periódicos. Hay sucesos que observamos y sobre los que nos maravillamos. Los cuentos de harapos y riquezas, y la gente que ha ascendido por su propio esfuerzo. Como un psicólogo conductista que estudia la vida de miles de ganadores y perdedores, me parece claro que la psique, la mente, es tu mejor adivino para pronosticar las acciones del soma, tu cuerpo y la comprensión de la salud debido a la medicina psicosomática, que es la clave para entender la importancia de la primera cualidad identificable exteriormente de un ganador, aquella de la autoexpectativa positiva. Los estudios minuciosos acerca de la historia de la vida de miles de personas extensamente distintas han persuadido a los científicos competentes que la probabilidad en los cambios de salud, tales como enfermedades, accidentes y hasta embarazos, se pueden predecir por anticipado. Este descubrimiento es uno de los tantos resultados de las investigaciones hechas actualmente en medicina psicosomática, que es el estudio de la relación que existe entre la mente y el cuerpo. Cómo uno afecta al otro. Los científicos están aprendiendo que una enfermedad no es necesariamente causada por microbios. Todas las personas tenemos microbios, pero solo algunas se enferman. En lugar de esto, la causa de una enfermedad está muy ligada a la manera que los individuos reaccionan hacia la vida. En otras palabras, la causa de una enfermedad puede estar muy relacionada con la reacción a las tensiones a que nos enfrentamos cada día de nuestra vida. Un ejemplo dramático podría ser la historia de Elvis Presley y su muerte prematura. Elvis murió de una enfermedad del corazón a los 43 años, casi en el mismo mes que su madre murió años antes de la misma condición cardíaca. Durante los últimos meses de su vida, Elvis estuvo obsesionado con el hecho de que él también podría morir a la edad de 43 años como su madre. ¿Cómo ilustran estos ejemplos
la autoexpectativa positiva para los ganadores? Necesitamos entender que los que tienen pocos logros y los individuos que no tienen un concepto claro sobre el poder de la autoexpectativa positiva esperan generalmente incidentes en sus vidas tales como la pérdida de un empleo, la bancarrota, otra noche aburrida, mal servicio en un restaurante, el fracaso en su trabajo y hasta una mala salud, siendo las compensaciones de trabajo una forma de vivir para ellos. Conozco a una señora que dice, en casa nosotros siempre nos resfriamos en julio, y su familia siempre se resfría en verano, como si los pequeños virus se encontraran ante su ventana esperando su bienvenida anual de julio. Conozco también a un señor que dice, todas las tardes tengo migraña a las 4. Llega y me acompaña a diario. Ahí viene, ahí está. La relación entre las tensiones por los cambios de la vida, las expectativas angustiosas y los cambios en la salud parecen asociarse con el sistema de inmunidad del cuerpo, que a su vez produce anticuerpos que combaten materias extrañas o gérmenes. Las situaciones que producen miedo o ansiedad también suprimen varias funciones del organismo y pueden igualmente suprimir la producción de anticuerpos. Las situaciones conflictivas también transforman y trastornan la producción de hormonas que juegan un papel importante en el equilibrio emocional. Un individuo trastornado emocionalmente está más propenso a los accidentes, igual que a las enfermedades. Es un hecho que las úlceras no son el resultado de lo que comemos, sino de lo que nos está consumiendo. La artritis y la bursitis tienen como víctimas a los individuos rígidos y mentalmente restringidos. El asma es peor y más prolongado en un niño que ha vivido sobreprotegido por un padre excesivamente cariñoso y que es víctima de un amor asfixiante. Mantén al niño bajo vigilancia y completamente cubierto. No lo dejes salir a jugar. El niño comienza a respirar con dificultad. Y la mejor cura para este tipo de asma es una padrectomía. Aleja al padre o a ambos padres del niño y él comenzará a respirar de nuevo con más facilidad. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la autoexpectativa positiva y con el triunfo en la vida? Necesitamos recordar simplemente el hecho de que las obsesiones mentales traen consigo manifestaciones físicas. Tú eres o te conviertes en lo que tú temes. Obtendrás lo que sospechas. Tú eres lo que esperas ser. El poder de la profecía de nuestros propios logros es uno de los fenómenos más asombrosos de la naturaleza humana. ¿Qué esperas de ti mismo? Tú debes esperar lo mejor. Los ganadores en la vida deben creer esta profecía, ya que así saben que los logros propios conservan su impulso ascendiendo, esperando tener mejores empleos, más dinero, buena salud, mejores relaciones familiares, mayores ingresos cada día. Yo tuve la fortuna de desarrollar y trabajar muy de cerca en el abierto de golf Andy Williams, en San Diego, California, en beneficio de mi buen amigo, el doctor Jonas Salk, del Instituto Salk de San Diego, California. Y también tuve la oportunidad durante esa experiencia de trabajar muy de cerca, observar y estudiar las actitudes y costumbres de nuestros triunfadores con los mayores ingresos económicos en el golf, tales como Jack Nicklaus, Tom Watson y Lee Trevino. Y yo me asombraba del optimismo incurable que cada uno de ellos demostraba día con día en cada hoyo. Lee Trevino es un ejemplo del optimismo incurable del chicano que retornó a su origen mexicano, cuando dijo, tú sabes que yo era un chicano pobre, pero ahora soy un mexicano rico,
Y siguió diciendo, cada vez que veo riqueza, yo voy por ella. Jack Nicklaus me decía que si yo aprovechaba mi potencial, yo sería invencible. Y yo creo que tenía razón. Y así Treviño recoge todo deprisa, habla y se ríe, teniendo la esperanza de que va a ganar y va tras la riqueza. Hace varios años, él tuvo neumonía antes del Abierto de Golf de los Estados Unidos, y su doctor le advirtió, mejor no juegues, tu mal podría empeorar. Él respondió, es mejor que yo juegue, podría sentirme mejor, podría hasta ganar. Y él logró el segundo lugar. Lee Treviño es el optimista irremediable. Quizá no tenga el impulso de Gene Littler, quizá no tenga la fuerza y el poder de Jack Nicklaus, pero como todo aquel que espera, gana esperando siempre obtener el mejor lugar. Ganar. No conoce algo peor. Lo único que conoce es lo mejor, y eso es la clave. Yo observaba a una joven nadadora, una muchacha pelirroja con pecas y piernas delgadas. Ella no tenía la apariencia de una campeona hace años en Sunnyvale, California. Ella tenía un nombre raro, se llamaba Shane. Los medios de información la estuvieron observando durante sus prácticas. Le preguntaron si creía que iba a desempeñar bien su papel. ¿Cómo crees que te irá en nado libre de 100 metros? Ella contestó, creo que hoy habrá un récord mundial. Y ella rompió el récord mundial en nado libre de 100 metros a la edad de 14 años. Al día siguiente, ellos le preguntaron, ¿cómo crees que te vaya en los 200 metros? ¿Te sientes muy confiada? Y Shane Gould, la maravillosa muchacha, contestó, siento que me falta algo por lograr. Creo que me irá muy bien. A los 14 años, ella alcanzó el récord mundial de 200 metros en nado libre. Para entonces, los medios de comunicación ya estaban interesados. ¿Cómo crees que estarás en una carrera más larga y pesada, contra los mejores nadadores del mundo, Debbie Meyer y Dawn Fraser? Y la pequeña Shane Gould dijo, me siento más fuerte en cada carrera. Además, mis papás me dijeron que si gano, me llevarán a Disney World. Finalmente, ella fue porque ganó. Ella poseía el optimismo irremediable de la autoexpectativa positiva, aquella característica que denota un ser humano que triunfa. Para adquirir la autoexpectativa positiva, debemos recordar que la clave consiste en saber que al final, cada individuo recibe lo que ella o él esperan. Al igual que una profecía que se cumple por sí misma, es un fenómeno psicosomático en el que el cuerpo expresa lo que la mente guarda dentro. Si tienes fe de que actúas como debe ser, tú te verás recompensado de la misma manera. Tú triunfarás. Y todos los ganadores saben esto. Pero es muy importante que recuerdes estos puntos para que los transmitas a la gente que conoces, que es tu salud, al igual que la de tus empleados y tu familia, porque se relaciona más con la autoexpectativa positiva que con las enfermedades infecciosas o los virus de los que puedas contagiarte. Un 60 a un 70% de la población que va al médico solamente está enferma emocionalmente por la presión que siente en su vida diaria. Y un 52% del público norteamericano siente que esta tensión los podría enviar al psicólogo y quizá a una clínica de salud mental. Por esto, el desarrollo de las actividades de la autoexpectativa positiva es lo más importante, porque es un modo de vivir. Algunas de las técnicas indicadas para generar una actitud mejor de autoexpectativa positiva incluyen, primero, ver los problemas como oportunidades, buscar los aspectos favorables de cada situación. Un relato que debemos recordar acerca de uno de los hombres de mayor éxito en los Estados Unidos, un pionero en su industria. En los primeros años de su carrera, cada vez que recibía cualquier noticia mala de su empresa, siempre decía, ¡qué bueno! Y después,
Cuando sus socios lo señalaban por su incredulidad, él se proponía averiguar lo que ese hecho tenía de bueno, y en realidad siempre sacaba algo positivo de cualquier situación. Lo siguiente es aprender a permanecer relajado y amable, sin importar bajo qué presión y qué tensión se encuentre el individuo. Al principio es muy probable que finjas, pero la verdad es que la calma y el valor son hábitos que se aprenden, y no hay una manera mejor de aprender un buen hábito que decidirse y practicarlo, y al mismo tiempo hacerlo nuestro y vivir con él. Otro punto importante es el trato con otras personas. En vez de resentir, trata de elogiar a los demás. Trata de que el optimismo reemplace a la crítica. En lugar de criticar negativamente, trata de ayudar de manera constructiva. Todos estos hábitos también se aprenden, y cada quien depende de los demás por lo menos en una parte de su autoexpectativa. Y ahora, trata de que tus sueños te emocionen y te entusiasmen. La emoción es como un incendio forestal. Puede olerse, sentirse y verse desde kilómetros de distancia. Todos aman a un ganador, y nadie se amontona alrededor del casillero de un perdedor. Al perdedor le podrás dar una limosna y mandarlo al otro lado del camino. Al ganador le das tu ayuda y le permitirás pararse sobre tus hombros. Por eso es importante tener un gran sueño. Un sueño o plan para ti mismo, porque la emoción de ese gran sueño es lo que te ayuda a superar todos los tropiezos. La única cualidad identificada más exteriormente en un ganador es la autoexpectativa positiva, el optimismo. Esta cualidad es la clave para una buena salud. Es la llave de la dicha y la felicidad y proporciona la inclinación favorable hacia el logro de cada meta que te propones. La autoexpectativa positiva es la actitud de la fe interna que genera el estímulo intenso hacia la acción, que es la automotivación positiva. Y es el tema del siguiente mensaje. Este es el final del lado 1. Una actitud triunfadora de autoexpectativa positiva nos conduce a la cualidad de acción de la automotivación positiva. Este mensaje se trata de la actividad de triunfo o el hábito desarrollado de la automotivación positiva. La automotivación positiva es el impulso interno que pone optimismo a la acción para ganar en la vida. El tema principal de esta cualidad ganadora es que quienes triunfan son impulsados por el deseo. Son impulsados por el deseo. Nunca ha habido un ganador consistente en ninguna ocupación que carezca del impetuoso deseo interno de ganar. Los ganadores saben que el axioma básico de comportamiento en la vida, que Earl Nightingale presentó a millones de oyentes como el secreto más extraño, es el hecho de que tú y yo lleguemos a ser lo que pensamos ser. Y dicho de otra manera, diariamente, tú y yo estamos motivados e impulsados por nuestros pensamientos dominantes. En otras palabras, avanzamos en la dirección en que estamos instalados. En la vida, todos poseemos una motivación propia o automotivación, ya sea poca o mucha, de forma positiva o negativa. Aún la decisión de no hacer nada es una decisión basada en alguna motivación. Pero a pesar de esto, la idea de lo que es la motivación está muy corrompida, demasiado privilegiada, promovida en exceso, y es un término que está mal entendido. La palabra motivo se define como aquello que está en el interior del individuo, en vez de en el interior de aquello que lo emociona para actuar. Es una idea, necesidad, emoción o un estado que nos induce a actuar. La motivación es una fuerza que nos conduce hacia la acción y surge desde el interior del individuo. Se define como una tendencia fuerte que nos acerca a un objeto o situación, o nos puede también alejar de aquel objeto o situación.
puede aprenderse y desarrollarse. No tiene que ser una cualidad innata. Durante mucho tiempo, se suponía erróneamente que la motivación era algo extraño a nosotros, que podía obtenerse del exterior mediante pláticas edificantes, competencias, reuniones o cursos. Estas actividades nos proporcionan conceptos en educación, incentivo e inspiración para que los individuos aprovechen sus poderes creativos, pero solamente si ellos quieren y si se interioriza. Ese es el secreto. Se efectúa un cambio duradero solamente cuando se ha entendido e interiorizado la necesidad de un cambio. La recompensa o el incentivo no tendrán fuerza motivadora hasta que se haya interpretado e internalizado. Los verdaderos triunfadores en la vida son aquellas personas que han desarrollado, como resultado de una actitud general de autoexpectativa positiva u optimismo, una fuerte automotivación positiva. En otras palabras, ellos han desarrollado esta actividad para dirigirse hacia los objetivos que se han impuesto, o de los roles que quieren desempeñar, y ellos toleran un poco o ninguna distracción para acercarse a esas metas. Frente a toda la desilusión, errores y pasos hacia atrás, este impulso interno los mantiene acercándose hacia la realización propia. La motivación es un estado muy emocional, y las motivaciones mentales, como la supervivencia, el hambre, la sed, la vergüenza y el amor, están cargadas de emoción. Los dos tipos de emociones claves que dominan toda la motivación humana, con resultados opuestos, pero casi con igual efectividad, son el miedo y el deseo. Y el miedo es el motivador negativo más poderoso de todos. El miedo es el obligador dominante y el gran inhibidor. El miedo restringe, endurece, paraliza y provoca pánico. Forza y echa a pique los planes y derrota nuestras metas. Mientras que el anhelo es lo contrario. Un fuerte imán positivo atrae y alcanza, abre, dirige, fomenta y realiza nuestras metas. El miedo y el anhelo son dos polos contrarios y nos llevan a alternar los destinos en la vida. El miedo siempre voltea al pasado, mientras que el anhelo mira hacia el futuro. El miedo nos vuelve a representar vivamente experiencias atemorizantes de fracaso, dolor, desilusión o cosas desagradables. Y es un recuerdo tenaz de que las mismas experiencias pueden repetirse. Pero por otro lado, el deseo nos envía recuerdos placenteros y de éxitos pasados. Excita la necesidad de revivirlos y crear nuevas experiencias de triunfo. Las palabras aprisionantes que consumen a la persona temerosa tienden a ser: tengo que, no puedo, veo el riesgo y quisiera. En cambio, el anhelo suele decir: yo quiero, yo puedo, veo la oportunidad y lo haré. El deseo es el estado emocional entre dónde estás y dónde quieres estar, por lo que el deseo es una fuerza magnética como un arco tenso para enviar la flecha al blanco. ¿La tensión es buena o mala? Sí, es buena o mala. Eso depende cómo se le considere. La tensión negativa inducida por el miedo crea ansiedad, enfermedad, hostilidad y angustia. Llevado a los extremos, puede causar la psicosis y la muerte. Pero la tensión positiva que produce el deseo es como aquel arco jalado para lanzar la flecha al blanco. En un estado totalmente libre de tensión, tú estás dormido o estás muerto. Viktor Frankl, el notable psiquiatra que escribió La búsqueda del significado del hombre, dice llanamente que lo que una persona realmente necesita en la vida no es un estado libre de tensión, sino luchar y esforzarse para lograr una meta que es digna del individuo. Los que ganan en la vida responden a las presiones de una forma positiva. Como un gerente profesional
y un líder político y ganador, ya sea un ejecutivo, un maestro, un doctor, una enfermera, un atleta o una ama de casa, responde con éxito a las presiones en sus diferentes campos de acción. Los ganadores han aprendido a vivir de las recompensas del éxito y no de los castigos del fracaso. Hay una vieja historia que tú quizás recuerdas, la cual muestra gráficamente lo que estoy diciendo. Veamos si la recuerdas. Si yo colocara una tabla gruesa de 2 pies de ancho y 20 pies de largo en el suelo, y pusiera un billete de $10 en un extremo de la tabla, y lo ofreciera a un amigo como recompensa, si él pudiera caminar a lo largo del tablón, yendo con un pie después del otro sin caer en el piso, y recoger el billete de $10. Parece que no hay dificultad, es algo fácil de hacer, con una recompensa suficiente y un riesgo mínimo. Es muy fácil caminar con un pie después del otro por 20 pies. Pero ahora, coloco un extremo de la tabla en el techo de un edificio de 20 pisos, y el otro extremo en el techo del edificio de al lado, también de 20 pisos. Coloco una piedrita sobre el billete de $10 por si hay un aire ligero. Y ahora le pedimos a tu amigo que camine sobre el tablón, igual que antes, para recoger un billete de $10. ¿Lo haría? Nunca en su vida. Quizá, si le ofreciéramos $1000, trataría de hacerlo. Repentinamente entra en el acto un nuevo elemento: 20 pisos y el miedo. Cuando comienzas a caminar sobre el tablón, que es una tarea relativamente fácil, la recompensa del éxito ya no es el incentivo. El castigo del fracaso aparece como un anuncio de neón que envía señales y tus piernas se endurecen. Tú pisas con el mayor cuidado, tambaleas y necesitas un bastón. El miedo al castigo del fracaso se apodera de ti y hace de la tarea más sencilla algo imposible de realizar. Esto mismo ocurre con todos los enfrentamientos diarios en la vida. Piensa en la recompensa y así te acercas a ella. Piensa en la sanción o en el castigo y te acercas a él. Hay una anécdota verídica clásica relacionada con el béisbol, la Serie Mundial. Los Yankees de Nueva York contra los Bravos de Milwaukee. Warren Spahn, el gran pitcher zurdo de Milwaukee, estaba en la defensa. Elston Howard, el gran catcher de los Yankees, estaba en el plato. Empatados, 2 en base, 2 outs, 3-2. Fue la tarde crítica de la serie y la parte crítica del juego. El entrenador salió de la banca para dar un consejo a Warren Spahn que motivara su ánimo. No lances alto y hacia afuera, dijo el entrenador, y volvió a entrar a la banca. Warren Spahn dijo: ¿por qué me tuvo que hablar de esa manera? Veamos, no lances alto y hacia afuera. Lo contrario de eso es demasiado tarde, alto y hacia afuera. Fue como un anuncio de neón. La pelota salió del parque, los Yankees ganan y los Bravos pierden. Hasta ahora, Warren Spahn, el gran pitcher de Milwaukee, dice: ¿por qué nadie se motiva a sí mismo o a los demás con una idea contraria? Los ganadores saben que todas sus acciones serán controladas generalmente por sus pensamientos dominantes. Y no se puede vivir de una idea contraria. Por eso no puedes bajar de peso si piensas constantemente en lo gordo que estás. Por esa razón, tú no puedes dejar de fumar si eres un fumador. Y por eso tú no puedes enriquecerte si te preocupas todo el tiempo por tu situación económica. Los ganadores viven viendo los riesgos como una oportunidad. Ellos ven la recompensa del éxito por adelantado y no le temen a los castigos del fracaso. Los poderes enervantes del miedo son una desgracia porque los individuos que se dejan dominar por el miedo no pueden actuar a la elección o con intenciones positivas. Ellos van por la vida reaccionando a la defensiva e incapacitados. La gente que se deja dominar por la tensión es incapaz de cambiar el mundo en el que vive.
El mundo en que viven los altera. Esta es una realidad extraña y sombría, que nosotros mismos hacemos que ocurra lo que más tememos. Hace muchos años, el ensayista inglés James Allen escribió: quienes han superado la duda y los miedos, han superado el fracaso. Todos sus pensamientos se unen al poder, y uno se enfrenta a todas las dificultades y las supera sabiamente. Es un hecho que el deseo candente es el antídoto mental perfecto contra el miedo y la desesperación. El deseo genera actividad que quema la adrenalina excesiva del organismo, mantiene ocupada a la mente y conserva viva la esperanza de los logros. La inactividad genera y engendra abatimiento, produce pensamientos oscuros y distorsiona las situaciones fuera de la proporción de la realidad. Cuando el miedo comienza a llamar la atención, el ganador se ocupa y las cosas comienzan de nuevo a adquirir su debida perspectiva. Después de varias décadas de búsqueda y estudios, sabemos que actualmente quienes tienen logros importantes en la vida poseen un grado muy alto de motivación propia. El poder constante que los impulsa para actuar proviene desde el interior de ellos mismos. Por lo tanto, el éxito en la vida no está reservado para quienes poseen grandes talentos o un coeficiente de inteligencia muy alto, ni es un don innato. En realidad, tampoco depende siempre de habilidad o del mejor equipado. El éxito casi siempre depende en su totalidad del estímulo y la perseverancia. La energía extra que se requiere para hacer un esfuerzo, para hacer otro intento, para utilizar otra táctica, eso es el secreto del ganador. De la adversidad surge el grito que conduce a la grandeza. Los lujos a veces conducen a la apatía. El deseo surge de la necesidad y del deseo surge la energía y la voluntad de ganar. Necesitamos recordar realmente cómo desarrollar esta cualidad de acción ganadora, de motivación positiva propia. Por eso, es importante que recuerdes que todos tenemos automotivación, ya sea poca o mucha, positiva o negativa, y que la motivación no es opcional. Aún la decisión de no hacer nada es una motivación. Cada uno de nosotros está motivado por nuestros miedos o nuestros deseos. El miedo es inevitable y puede hacerte entrar en acción. Puede salvar tu vida o la vida de un niño. No corras en la calle porque te pueden atropellar. Mantén la cabeza hacia abajo porque te pueden disparar. Esta frase puede motivar en tiempos de guerra y en situaciones peligrosas. Pero a pesar de esto, el miedo como un hábito o un modo de vida tiene un efecto secundario seriamente destructivo. Para ejercitar la automotivación positiva, debes reemplazar la motivación del miedo por la del deseo. Afortunadamente esto no es tan difícil como aparenta ser, puesto que el miedo y el deseo son muchas veces los dos lados de la misma moneda. El miedo de la pobreza se puede suplir por el anhelo de las riquezas. El miedo a las enfermedades se puede reemplazar con el deseo de tener una buena salud. Al igual que el miedo al fracaso, se puede reemplazar por el deseo del éxito. Los ganadores se dan cuenta que su motivación se debe a un pensamiento constante y dominante que ellos tienen. Así que su concentración debe estar en la recompensa existente que tú buscas, en vez del posible castigo del fracaso. Ahora, considera el primer ejemplo de la pobreza y la riqueza. Debes centrar tu atención en las ideas de niños hambrientos, de ropa hecha garras, la amenaza de las deudas por pagar, o en viviendas viejas e incómodas. ¿O preferirías tener ideas dominantes de niños felices, ropa cómoda a la última moda, casas bellas y grandes autos, convivencias sociales para jugar tenis, golf, esquiar o remar? Recuerda que tú eliges entre la concentración en los problemas o en sus soluciones. Así que fórmate un hábito si deseas encontrar una vida de riquezas en el hogar,
exhibiciones recreativas, muestras de automóviles, revistas de decoración de casas, y llénate de detalles vivos sobre lo que te interese para poder ver y hablar sobre este tipo de vida. Y apóyate en estas ideas visuales que mencionamos. Y siempre recuerda que si tú le temes a un posible resultado, estás en realidad enfocándolo para que se lleve a cabo como si fuera tu meta. Haz que el deseo sea una constante idea dominante y te impulsará con la energía motivadora para que tengas éxito en cada aspecto de tu vida cotidiana. Tras de cada triunfador, hay un deseo ardiente de optimismo y entusiasmo hacia las recompensas del éxito y no hacia los castigos del fracaso. Hay que ir hacia las soluciones en lugar de los problemas y reemplazar una respuesta en lugar de una pregunta. Este es el final del lado 2.